Bien, entonces vamos a empezar con el análisis de la firma de los documentos electrónicos y de la firma digital. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes han estado utilizando o utilizan documentos electrónicos? ¿Saben lo que es un documento electrónico? No tengo idea. Pero sí, cada vez que compro con el Postnet, uso firma. Exactamente, cada vez que usa el Postnet lo está usando. Vamos entonces a empezar a hablar de lo que tiene que ver con el documento electrónico. ¿Por qué? Porque la aparición de los documentos electrónicos significó un cambio de paradigma para toda la sociedad, porque justamente la forma escrita siempre fue, a nivel de las relaciones jurídicas, la forma que por sí generaba seguridad en la transacción o en el tipo de contrato o en el tipo de negocio que se estuviera realizando. Lo que genera el documento electrónico es un campo que tiene que ver con bits de información o con impulsos eléctricos y electrónicos. Entonces, la forma de asegurar el sentido de ese documento y la autoría en la manifestación de la voluntad se ha desplazado a poder verificar mediante sistemas electrónicos. Entonces, antes un documento solamente verificaba con la forma a partir de una simple lectura, y hoy en día, con la aparición de los documentos electrónicos, necesitamos otro sistema para poder completar esa veracidad. Decimos que el documento electrónico es cualquier tipo de documento producido con intervención de un ordenador. Entonces, en este caso, este medio electrónico lo que va a hacer es documentar un negocio y lo que limita al documentar a ese acto en cuestión, ¿sí? Entonces, interviene el ordenador, documenta el negocio, pero limita cómo se documenta esa acción o ese acto en cuestión. Cualquier tipo de documento es una reconstrucción de los hechos que en ellos mismos se documentan, ¿sí? Cualquier tipo de documento, sea electrónico o sea escrito. Lo que tiene en cuenta y lo que es importante a nivel de los documentos es su inalterabilidad y su autenticidad. ¿Sí? Son los dos conceptos básicos que teníamos en los documentos escritos. Cuando hablamos del documento electrónico, decimos que el documento electrónico puede ser un documento escrito cuando contenga un mensaje, cuando existe un lenguaje convencional, existe un soporte material y este esté destinado a perdurar en el tiempo. Entonces, el documento electrónico puede ser documento escrito, sí, siempre que se den estos 4 caracteres. Dijimos que para que pueda ser un documento por sí mismo, necesitamos que el contenido de ese documento se mantenga inalterado, de forma tal de que ese acto jurídico pueda ser reconstituido en el futuro. La autenticidad del contenido, entonces eso que dije recién es respecto a su inalterabilidad. Ahora, respecto a la autenticidad del contenido, va a poder ser adquirida, la autenticidad, a través del uso de soportes que, y esto es lo importante, sufran una transformación irreversible en el momento de su utilización. Respecto de la identificación de los documentos, respecto de la identificación en cuanto a la forma de, no me sale la palabra, de corresponder a la autenticidad de los documentos, se han desarrollado distintos sistemas con la tecnología informática. Los sistemas más utilizados son que se puede utilizar un código de ingreso, disculpen, entonces con una combinación alfanumérica que solo es conocida por su titular,
se le podrán imputar las consecuencias del acto realizado mediante esa clave, ¿sí? Entonces, mediante un código de ingreso. Otro sistema es mediante la criptografía. La criptografía es el uso de claves y de llaves de carácter confidencial que generan para un mensaje codificado que se torne incomprensible para toda persona que carezca de la clave que le permite restablecer el texto original. No sé si se entendió. La criptografía puede ser de dos tipos, o simétrica o asimétrica. La simétrica es cuando el emisor y el destinatario poseen la misma clave de cifrado y de descifrado, y es asimétrica cuando hay combinaciones de claves. Una es pública y la otra es secreta, ¿sí? Entonces, teníamos código de ingreso, un sistema, criptografía, el otro sistema. Otro sistema es mediante el reconocimiento de características físicas, que como recién decía Leonardo, puede ser a partir de la impresión digital, del reconocimiento del iris del ojo, o reconocimiento de voz. Otro sistema es de las tarjetas magnéticas. El problema que tiene el sistema de las tarjetas magnéticas es que siempre se necesita de un portador. Entonces, si existe un caso de pérdida o hurto, no sabemos si efectivamente el portador es el auténtico dueño de la tarjeta, ¿sí? Otra forma es mediante el reconocimiento de la firma, que es una forma de identificación en donde las personas dejan registradas sus firmas en la memoria del ordenador, y lo que hace el ordenador es comparar las firmas memorizadas dentro de su sistema para identificar al sujeto que la está realizando. Hay que tener en cuenta que estos sistemas, que son los más utilizados, se pueden usar de forma combinada. ¿Por qué se hace esto? Para que justamente el sistema en sí mismo, cuando se combinan, sea más confiable para la identificación de las personas. Esto entonces para poder lograr la autenticidad del cuerpo, del contenido del documento. En Argentina tenemos la firma digital y la firma electrónica. Se encuentran reguladas en el Código Civil Comercial, y Argentina tiene una ley de firma digital que es la número, ya les digo bien, les quiero decir el número es 25.000, ya les digo. Ay, se me perdió la... Se me perdió la letra. Uy, chicos, me dejan con los decretos. Bueno, se me volvió a perder, espera. A ver. Acá no está. Ahí está, 25.326. Esa es la ley de firma digital. 25.326. Esta ley fue pionera en América Latina, fue creada en el año 2001, y lo que generó, si bien se creó la ley en el año 2001, recién se pudo comenzar a utilizar a partir del año 2002, mediante una resolución administrativa de la jefatura de gabinete, perdón, a partir del año 2007. En el 2002 se hizo un primer decreto que no fue suficiente, luego en el 2004 se hizo todo, pero finalmente en el 2007 hubo una resolución administrativa de la jefatura de gabinete que estableció los requisitos para la firma digital en Argentina. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Primero vamos a hablar de esta diferencia entre la ley digital y, perdón, entre la firma digital y la firma 25.506, les dije, chicos, ya estoy perdida en qué número les dije. ¿Alguien está?
25.326, profe, creo. No, es 25, ven. Esa ley la reformó. La original es la 25.506. ¿Ven que le iba a decir mal? La busqué y le dije mal. 25.506. Y la que la reformó fue la 25.326. Esta ley nace en el 2001. Recuerden que nosotros en el 2001 teníamos un código civil que finalmente luego se reformó. Entonces, en este nuevo código civil y comercial apareció un artículo específico respecto a los documentos electrónicos, ¿sí? No sé si tienen a mano, si no buscamos el código civil y comercial para leer el artículo 288. A ver. ¿Alguien lo tiene a mano? O los dejo que busquen. El artículo 288. Cuando alguien lo tenga, avíseme, así lo lee. Ahí lo leo, profe. Dale. Es el artículo 288, firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecha si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Bien, entonces, como vemos está regulado dentro del Código Civil y nos dice esta cuestión de que van a existir instrumentos que sean generados por medios electrónicos y que sí o sí deben ser firmados o suscritos mediante firma digital que asegure su autoría y la integridad, ¿sí? Entonces vamos a ver esta ley de firma digital, ¿cuál es la estructura de la misma? Bien. La firma digital, les digo, vamos a ver qué dice la ley y después se los aclaro bien la diferencia entre la firma digital y la firma electrónica. Hay muchas leyes que se relacionan con esta primera ley de firma digital, ¿sí? Van a encontrar varias leyes que hacen alusión a la misma y tiene que ver con esta cuestión, que a medida que ha avanzado la tecnología en el tiempo, muchos documentos y actos de la vida diaria se producen de forma digital. Entonces todas tienen su remanencia a la ley de firma digital, que como les decía, fue pionera en América Latina, que apareció en el año 2001. Como primera medida, entonces vamos a diferenciar la firma digital de la firma electrónica. Generalmente se las usa como un nombre genérico a cualquiera de las dos. Ustedes van a ver que indistintamente se refieren en la parte vulgar como firma electrónica o como firma digital. Pero esto no es así y sí existe una diferencia, y esta diferencia está dada, disculpen, por la misma ley. La ley dice que la firma digital es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusiva conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control. Se lo estoy leyendo textual. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. El artículo 9 establece los 3 requisitos para otorgarle validez a la firma digital. A, haber sido creado durante el periodo de vigencia del certificado digital válido del firmante. O sea,
Esto le otorga validez a la firma digital y validez al documento en cuanto a su inalterabilidad y autenticidad. Entonces, este documento tiene que haber sido creado durante el periodo de vigencia del certificado digital del firmante. 2, ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dichos certificados, según el procedimiento de verificación correspondiente. Y 3, que dicho certificado haya sido emitido o reconocido por un certificador licenciado. La firma electrónica, a diferencia de la firma digital, es un concepto mucho más abarcativo. En sí, la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de identificación, pero carece de algunos de los requisitos legales esenciales para ser considerado firma digital. Entonces, la firma digital se considera auténtica y válida por sí misma si reúne los 3 requisitos que les leí recién. Si falta alguno de estos 3 requisitos, o faltan 2, o faltan los 3, puede valer como firma electrónica, porque van a ser un conjunto de datos electrónicos que utiliza el signatario como medio de identificación, pero no va a ser una firma digital. ¿Sí? Entonces, de esta forma vemos que la firma digital está dentro del universo de la firma electrónica, pero no toda firma electrónica va a ser una firma digital. ¿Estamos? La definición que les leí recién es el artículo 5 de la ley. Otra de las principales diferencias. La firma digital es válida por sí misma justamente porque se considera que es auténtica y válida. Y quien diga que esa firma no corresponde a esa persona, deberá demostrarlo. Al contrario, en el caso de la firma electrónica, quien alega tener la firma electrónica es quien debe comprobar su validez. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una firma digital, Ludmila, por mí misma vale esa firma. Y si otra persona dice que esa firma es falsa, ese otro lo tiene que demostrar. Por el contrario, con la firma electrónica, yo, Ludmila, firmé con una firma electrónica, el otro dice que es falso, y yo, Ludmila, le voy a tener que demostrar que es válida. ¿Se entendió la diferencia entre firma electrónica y firma digital? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia, vemos que, ¿cuáles serían, por ejemplo, creen ustedes, los casos de firma electrónica? No estoy seguro, profe, pero por ejemplo los tokens que se generan para hacer las transferencias. Ese en realidad, Gabriel, es uno de los clásicos formas de firma digital, porque en realidad se necesita un certificado y un tercero certificante, ya vamos a ver quiénes son. Pero esa es la del token. Pero la clave con la que yo ingreso, por ejemplo, al home banking, es electrónica. ¿Se entiende? No la del token. Bien, entonces yo ingreso con una clave electrónica, pero luego en el sistema del home banking puedo estar utilizando una firma digital. Se utilizan mucho las firmas digitales para la firma de documentos jurídicos en general. Por ejemplo, como recién decía el compañero, los contratos laborales que se hacen por medio electrónico, se utiliza firma digital. O realizar algún tipo de compraventa, se utiliza firma digital. Sí. ¿Para los recibos de sueldo? Para ver el recibo de sueldo. Yo tengo, en mi trabajo, cuando me pagan el recibo de sueldo es digital, y ahí tenemos que hacer una firma de que recibimos el recibo de sueldo, ¿no? Como que estamos conformes a eso. Pero esa no es. Recuerden que ustedes necesitan un certificado. Necesitamos un tercero que esté habilitado para realizar el certificado y que ese certificado, cuando yo firme, sea de forma válida. En ese caso, Carlos, sigue siendo una firma electrónica. No es una firma digital. Bien, bien. Sigue siendo firma electrónica. La huella
para algunos sistemas en el que tengo que entrar, por ejemplo, para entrar a trabajar, ¿sí? Apoyo el dedito, firma electrónica. Porque en sí misma es solamente estoy utilizando un medio electrónico y estoy solamente apoyando el dedo. ¿Sí? No estoy generando ningún certificado de validez. Ya vamos a ver cómo la estructura es mucho más... no sé si es complicada la palabra, sino que al existir un tercero, que es el que tiene que generar el certificado, son otros los pasos a seguir. En Argentina, el organismo que está encargado de la firma digital es el Ministerio de Modernización, se llama así. En un primer momento estaba creado dentro del Ministerio de Derechos Humanos, después pasó a la Jefatura de Gabinete, actualmente está dentro del Ministerio de Modernización de la Nación. ¿Sí? Bien, vamos a hablar entonces de este sistema, de cuál es el sistema para generar la firma digital, ¿sí? Obviamente que acá van a entender más ustedes que yo, así que vamos entre todos a descifrar se los quiero decir bien para no meter la pata, que después digan, no, la profe dijo tal cosa, y no era lo que yo quería decir. Esperen que lo encuentre. Acá está. Ya lo veo. Bien. Ay. Bien. Recuerden entonces que dijimos que los tres requisitos son el certificado, el sistema de verificación y el tercero que sirve de certificado. La ley de firma digital en el artículo 13 nos dice que se entiende por certificado digital el documento digital firmado digitalmente por un certificador que vincula los datos de verificación de firma a su titular. Entonces, la función del certificado digital va a ser habilitar a su titular a la elaboración de documentos digitales firmados digitalmente. Es un elemento necesario para poder firmar, y este certificado es emitido por un certificador que está licenciado por el Estado, es decir, que está autorizado por el Estado. Entonces, como vemos, necesito de un tercero, en este caso el certificante o certificador, que está autorizado por el Estado para realizar esa emisión. ¿Sí? Como vemos, entonces, para poder tener una firma digital necesitamos una infraestructura que esté soportada por un sistema que realice la criptografía asimétrica. Recuerden que yo les dije que la criptografía podía ser de dos tipos, simétrica o asimétrica. Como tenemos un tercero vinculado, es de tipo asimétrica. Les digo cómo se conocen a estos certificadores. A los certificadores licenciados se los conoce como, es en inglés, Trust Third Party, ¿sí? Como se los escribo, así no tengo un buen inglés, entonces se los voy a anotar. Se los anoto ahí en el Zoom. Se llaman así. Trust Third Party. ¿Sí? Ese es el nombre. Y lo que realizan es transformar garantías sobre lo que se desarrolla con el sistema. Entonces estos son los certificadores que dan garantía de lo que se está realizando con el sistema. La ley de firma digital incorpora lo que se conoce como la entidad certificante, que es la que cuenta con la tecnología de criptografía asimétrica y que está adoptada por nuestra legislación nacional y que es la que va a permitir emitir los certificados de firma digital. Entonces,
La estructura que plantea nuestra ley de firma digital genera que sean necesarias entidades que cuenten con la licencia por el Estado, del Estado, para poder operar. Entonces, el artículo 17 dice: se entiende por certificador licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismos públicos que expiden certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgado por el ente licitante. Dentro de las actividades que le son permitidas a este certificador, entonces son: emitir los certificados digitales, definir las políticas de certificación, identificar los certificados, mantener copia de los certificados y revocar certificados que hayan sido emitidos. Entonces, este certificador es un tercero de confianza y es la garantía del buen desarrollo del sistema. Sin embargo, es el Estado el que tiene la supervisión de estas actividades que acabo de decir, porque es además el que le da la potestad para que realice las actividades que recién nombramos. Respecto al valor probatorio de la firma digital, volvemos a explicarlo, decimos que la firma digital es una firma electrónica que está avalada por una autoridad certificante que a través de requisitos de verificación necesarios permite la conexidad, la conexión entre el titular de quien suscribe el documento digital respecto a su voluntad plasmado en ese documento digital y la integridad de ese documento. Entonces, de esta forma se genera la misma, una igualdad de lo que sucede con la firma hológrafa, ¿sí? Firma hológrafa, chicos, es la firma de puño y letra que se realizan en los documentos escritos. Entonces, para Argentina, la misma veracidad y autenticidad que se genera cuando hay una persona con su DNI firmando enfrente mío como Juan Pérez, se da siempre que exista este certificado generado por una autoridad certificante que tiene el sistema necesario para poder realizar la criptografía asimétrica. ¿Sí? La ley lo que hace es darle validez jurídica a esos documentos digitales, indicando que la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, o archivo. Las reproducciones que se hacen de este documento electrónico generados mediante firma digital se consideran originales y poseen el mismo valor probatorio que los que se suscribieron de forma primaria. Hay un concepto muy importante que incorpora esta cuestión que incorpora la ley de firma digital, y es lo que se conoce como confianza digital. La confianza digital tiene que ver con uno de los pilares fundamentales del sistema y tiene que ver con la seguridad del sistema que se utiliza para generar esta certificación. Tiene que ver con la interfaz que elabora la autoridad de aplicación, que brinda la confianza para poder adoptarlo como un medio de uso habitual para generar las firmas digitales y los documentos digitales. No los quiero poner muchas cosas jurídicas. Algo importante también que tiene que ver con la confianza judicial y con el sistema para poder crearlo es la confidencialidad que propone y determina este sistema. Entonces, esto indica que hay una certeza entre el mensaje generado por el emisor, que únicamente va a ser leído por el receptor y no por terceras personas ajenas a esta relación. Por eso
se utiliza este sistema del cifrado del mensaje, permitiendo garantizar la confidencialidad y que el cuerpo del mensaje se cifra utilizando la clave pública, que es del receptor, quien al recibir los mensajes lo podrá descifrar utilizando una clave privada, ¿sí? Entonces, de esta manera se garantiza que únicamente el receptor pueda descifrar el cuerpo del mensaje y conocer su contenido. Tiene que ver con esta cuestión de la criptografía asimétrica. Hay, sin embargo, dijimos que pueden ser utilizados para todo tipo de documentos sin importar su soporte. Sin embargo, la misma ley indica, y de forma taxativa, que no se podrá aplicar la firma digital para las disposiciones por causa de muerte, para actos jurídicos de derecho de familia, para actos personalísimos en general, y para los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles, con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o por acuerdo de partes, ¿sí? Entonces, si entre las partes en un documento anterior dijimos que no podremos utilizar la firma digital, posteriormente para ese mismo acto no lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Respecto a las disposiciones por causa de muerte, se hace referencia al testamento, ¿sí? Como son actos de carácter de tipo personalísimo, la ley no le da lugar a la utilización de la firma digital y solamente se van a poder realizar con la suscripción de puño y letra de la persona que se trataba en vida, ¿sí? Respecto a los actos jurídicos del derecho de familia, también vuelve a referirse a actos que son de carácter personalísimo, como son, por ejemplo, la celebración del matrimonio, sí o sí van a ser con firma de puño y letra de las personas físicas, para la cuestión de la adopción y también para los reconocimientos de los hijos. Estos actos necesitan de la firma holográfica, disculpe. Respecto a los actos personalísimos en general, se puso este artículo para identificar aquellos actos que se necesitan la correcta voluntad de la persona y que tienen que ver con actos, disculpen, que tienen que ver como, por ejemplo, la donación de órganos, la disposición del cadáver. Y respecto a los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles o por no haber sido por acuerdo de partes, recordemos que las partes pueden haber establecido, como recién les dije, que no van a utilizar para negocios realizados por ellos la utilización de la firma digital. Para todo el resto de los actos se va a utilizar. Entonces, de la derivación de la ley de firma digital y de los documentos electrónicos, nace otro pilar que tiene que ver con la evidencia o con la presunción de integridad de los documentos electrónicos generados por firma digital. El artículo 8 de la ley dice: si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma. Entonces, el documento digital va a ser el instrumento donde queda plasmada la voluntad de su creador al que se le aplica la firma digital, dotándolo del carácter de inalterabilidad y que ese documento corresponde al titular signatario, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la vinculación entre el elemento firmado y el titular. Esta presunción, como les leí recién, establece que si de un proceso de verificación de la firma digital no se ha modificado, se entiende que esa firma digital corresponde a ese titular, salvo prueba en contrario. Recordemos que
quien niega la firma digital es quien debe probarlo, ¿sí? Diferenciándolo con la firma electrónica. La firma digital en Argentina cuenta con presunción de autoría, es decir, como dijimos, quien realiza la firma digital es titular del certificado digital, tiene la presunción de integridad y, salvo en prueba en contraria, se presume que no ha sido modificado desde el momento de su firma. ¿Sí? Yo tengo por acá un cuadrito de cómo sería la situación de la firma digital. A ver, así se los puedo compartir. A ver. Firma digital. Bien. Voy ahora con se los voy a compartir. Bien. Ahí tenemos entonces la creación de la firma digital y la comprobación de la firma. Entonces, tengo los datos, mediante esto ustedes lo entienden, ¿sí? ¿Qué es el código hash? ¿Alguien sabe? ¿Alguno Es como sabe una qué? forma de cifrar las Hash quiere decir como cortar en pedacitos, ese es el origen de hash. Es como, sí, es como cortarlo y mezclarlo, eso significa hash. Bien. Para la firma digital voy a necesitar ese código hash y voy a necesitar la clave privada, ¿sí? Entonces, quien solicita la firma digital, se le va a generar este código hash y se le va a dar una clave privada. ¿Entienden, no? Esas dos situaciones, código hash y la clave privada, forman la firma digital. Junto con esa firma digital voy a tener un certificado que dice que esta firma me corresponde. ¿Ven que es el cuadrito de la izquierda? Entonces, todo lo que yo firme de esta manera, se entiende que tiene un certificado. Vamos al lado del derecho. ¿Cómo compruebo esta firma? A partir de ven que tengo los datos y la firma digital. Quien recibe el dato firmado de esa forma tiene también una clave, que es distinta a la clave privada del emisor, pero que solo va a tener el receptor. A partir de que tiene esa clave, el receptor lo verifica y efectivamente los códigos coinciden, entonces la firma va a ser válida. Esta es como la parte de la criptografía, ¿sí? Se los puse porque tal vez ustedes lo pueden entender más, y para que también entiendan de qué se trata, y de que efectivamente es un código binario. Como ven ahí que está el 0, el 1, el 1, el 0, el 0, el 1, que tiene que ver con esa cuestión. Entonces, esto es, electrónicamente hablando, lo que se genera a nivel de la firma digital. No les quiero hablar demasiado porque capaz que termino metiendo la pata, pero acá ustedes lo pueden ver, para que lo puedan ver de forma visual lo que estamos hablando. Bien, entonces dijimos, establecimos qué es el documento electrónico, establecimos los sistemas que existen para darle autenticidad a ese sistema, vimos cuál es la forma que existe en Argentina, ya dijimos la diferencia entre la ley digital, entre la firma digital y la firma electrónica. Ahora vamos a hablar de la evidencia digital, ¿sí? Hay algo, a ver si tengo acá, quiero mostrarles los dos dibujos de lo que consideramos evidencia, a ver si lo puedo...
A ver si lo puedo, les quiero mostrar una. No. Voy a mostrar un video, pero no lo puedo. Cuando hablamos de evidencia digital, ahora sí estamos hablando de cualquier tipo de información almacenada o transmitida en código binario y que le da valor a una investigación y que solamente la vamos a poder obtener de dispositivos o medios electromagnéticos. ¿Sí? Ese es el concepto de la evidencia digital. Como vemos, la evidencia digital, y sobre todo en la actualidad, cumple un rol fundamental para cualquier tipo de proceso judicial, y en particular se utiliza, y es de mucha importancia, en el ámbito penal. Respecto de la evidencia digital, les cuento un poco a nivel jurídico que para que pueda ser tomada como válida en un proceso, debe estar incluida, o se debe hablar de ella, en los códigos procesales provinciales. Los códigos penales, es decir, el código en el que se establece cuál es la actitud que se le va a establecer una sanción y cuál es la sanción para ese tipo de delito, están en el Código Penal. El Código Penal ha sido realizado por el Congreso y es una ley de tipo nacional. Ahora, para poder llegar a que una persona sea sujeto de una sanción, se tiene que pasar por un proceso judicial. Este proceso está regulado, la facultad la tienen cada provincia respecto de cómo quieren que se desarrollen los procesos en sus jurisdicciones, en sus provincias, ¿sí? Entonces, a los fines de poder establecer, hay procesos nacionales, pero para que ustedes entiendan un poco, para que no nos mareemos tanto, las provincias pueden establecer cómo se van a incorporar esta evidencia. Nosotros en La Rioja, en nuestro proceso, les voy a leer puntualmente el artículo que dice nuestro Código Civil y Comercial. Dice nuestro Código Procesal Civil, disculpen. En el artículo 182, la prueba en general, medios de prueba. Constituyen medios de prueba la confesión de las partes, la declaración de testigos, estamos hablando del sistema procesal civil, chicos. Los documentos, el dictamen de los peritos, el examen judicial, las reproducciones de experimentos y cualquier otro idóneo que no esté prohibido por las leyes, los que se diligenciarán aplicando las reglas de las pruebas semejantes o en su defecto la forma que estableciera el tribunal. El tribunal podrá asimismo hacer mérito de las presunciones, indicios y hechos notorios, aunque no hayan sido invocados por las partes. Entonces, como vemos, en La Rioja existe el principio de libertad de la prueba. Entonces, esto le permite al juez ponderar, es decir, considerar otros medios de prueba que no estén contemplados específicamente en la normativa procesal. Entonces, esto genera un enfoque interesante respecto al principio de la neutralidad tecnológica de las leyes y permite que se pueda incorporar los medios, los documentos electrónicos y la evidencia digital como medio de prueba en nuestra provincia. Respecto al procesal penal, también en La Rioja, el artículo 18 del Código Procesal Penal indica limitaciones civiles de la prueba. No rigen en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas. Entonces, para probar el estado civil de una persona en un proceso penal, solamente puedo acudir a los medios probatorios establecidos por la ley civil, que es el acta de nacimiento, el acta de matrimonio. Nosotros lo vimos en la parte de cuando vimos los atributos de las personas, ¿recuerdan? Pero para cualquier otra situación,
se van a admitir, a pedido de parte o el mismo juez, medios probatorios de cualquier tipo con tal de que se esclarezca el hecho. Inclusive la evidencia digital. ¿Por qué? Porque la evidencia digital no está prohibida. ¿Sí? Entonces, eso respecto de nuestra provincia, respecto de la parte civil y respecto de la parte penal. A nivel nacional, se permite, en el artículo 224, se admite el uso de los medios electrónicos y se admite la comunicación por medios electrónicos, inclusive de la orden de allanamiento. Nuestra provincia, en lo que tiene que ver en el proceso y en el procedimiento, ya todo está digitalizado, ¿sí? Las cédulas llegan al mail, uno tiene que ir a confirmar, manda las cédulas también por mail, eso en cuanto al procedimiento. Pero en esto puntual que estamos hablando de la evidencia, ustedes sepan que vamos a tener la libertad de formas en la parte penal y en la parte civil con estas limitaciones que señalé. ¿Sí? Respecto a las demás provincias, habrá que tener en cuenta la provincia en particular y leer su código procesal, tanto civil como penal, para ver si lo admite. Entonces, respecto de la evidencia digital, los elementos característicos o diferenciales de la evidencia digital va a ser que son elementos que se encuentran implícitos, que son tienen cierto tiempo de vida útil y que la evidencia digital puede traspasar las fronteras y llegar a diferentes lugares de manera ágil y dinámica. La evidencia física, a diferencia de la evidencia digital, es todo elemento natural o de carácter físico que se encuentra en la escena del crimen y que es relevante para la investigación. Si bien comparten algunas características con la evidencia digital, la diferencia va a ser que la evidencia física no puede traspasar las fronteras ni tampoco hacerlo de manera ágil y dinámica. A ver si acá esta la puedo compartir. No puedo compartir lo que quiero. Desde el plano de vista físico, imaginen una escena de crimen, vamos a tener que desde el plano físico, los objetos tangibles van a ser sujeto de evidencia física. Los objetos tangibles en una escena física pueden ser documentos, dibujos, firmas, todo lo que tenga que ver con el arma de fuego, con elementos cortopunzantes, con alguna numeración que sea de tipo registrable, huellas, rastros, marcas de sangre, ropa, etc. ¿Sí? Mientras que en la digital, la evidencia digital, vamos a poder identificar dispositivos electrónicos de almacenamiento que van a poder recolectar todo tipo de evidencia que luego va a ser material de investigación. Entonces, por ejemplo, en los automóviles tenemos ciertos dispositivos que actuarían como, por ejemplo, estoy haciendo como una asimilación, pero no sé si es tal cual, pero que pueden actuar como las cajas negras de los aviones que recopilan información del avión y sobre las cosas que se realizó. Bueno, los automóviles actualmente cuentan con un sistema parecido que se encuentra en el motor, ¿sí? Las consolas de videojuego también traen, de allí se puede extraer información, y cualquier otro tipo de sistema electrónico. Ni hablar de lo que tenga que ver con las computadoras, con las notebooks, netbooks, con las tablets, todo lo que tenga que ver con los celulares, los televisores, ¿cómo se llama? Los USB, no USB, los pendrive, eso quise decir.
¿sí? Todos esos van a ser medios de evidencia digital. Dentro de la evidencia digital tenemos distintas tipologías. Tenemos las computadoras como blanco de un crimen, y las computadoras también pueden ser instrumento de un crimen, o también pueden ser depósito de pruebas, ¿sí? Las computadoras como blanco de un crimen tenemos, por ejemplo, las que son utilizadas cuando se las necesita para espionaje, para el ciberterrorismo, para casos de phishing, para que puedan acceder a sistemas sin autorización. Las computadoras como instrumento de un crimen son las que se necesitan, por ejemplo, para la falsificación de digitales, para los casos de grooming, para la falsificación de tarjetas de crédito o débito, y finalmente tenemos las computadoras como depósitos de prueba, y es cuando podemos utilizarlas como banco de imágenes, que lamentablemente se utilizan para los casos de pornografía infantil. También las podemos utilizar como depósito de pruebas para cuando se necesita información de fraudes, de lavado de dinero, o para cualquier otro tipo de operación ilegal. Cada una de estas tipologías de evidencia que les nombré constituyen, y ya lo vamos a ver en la unidad correspondiente, a un delito específico de los delitos informáticos que están regulados en Argentina y que ya los vamos a estudiar con detenimiento. Derivado de la evidencia digital encontramos la informática forense. La informática forense es la rama de la ciencia forense que se encarga del estudio de la evidencia digital y del proceso de adquisición, análisis, preservación y presentación de la misma. Dentro de la informática forense se estudia lo que es la cadena de custodia, ¿sí? El informático forense es el especialista encargado de la evidencia digital que usa herramientas para recuperar evidencia almacenada en los medios digitales, ¿sí? Y se lo identifica también como... tiene una sigla en inglés que es la D, la E y la doble S, que es Digital Evidence Specialist. No sé si lo dije bien, pero así se lo identifica como la D, la E y la doble S, ¿sí? Para poder, ya para cerrar el tema, para poder utilizar la evidencia digital, vamos a necesitar, el experto forense va a necesitar de dos pasos breves y distintos. Por un lado, se genera el secuestro del dispositivo físico o de la copia forense, y por otro lado, el otro paso que se va a necesitar es la búsqueda de datos, disculpen, mediante técnicas de informática forense, a ese dispositivo que ha sido previamente secuestrado. Como legislación internacional, tenemos la Convención de Budapest. Esta convención fue, y es actualmente, la que establece los lineamientos que tienen que ver con qué vamos a entender, qué se entiende como evidencia digital, y cuál es la forma de su obtención, cuáles son los criterios, los límites. Todo esto está en la Convención, como les dije, de Budapest, y fue la pionera en todo lo que tiene que ver con la evidencia digital. Los estados luego lo fueron adaptando, y actualmente tenemos lo que estableció la Convención de Budapest, se ha recolectado y se han generado códigos de informática forense en cada uno de los países que lo han adoptado. A ver si algo más para que no les... Hay medidas para adoptar en un cibercrimen, lo vamos a estudiar cuando veamos los casos de ciberdelito. Bien. Ya no quiero adentrar demasiado en lo que sería el ciberdelito, que ya lo vamos a ver en otra de las unidades. Bien, entonces, hoy vimos documentos electrónicos, firma digital, firma electrónica y evidencia digital, ¿sí?
La próxima clase vemos contratos electrónicos, creo que es la... A ver. Bueno, tengo que bajar el programa de... A ver si lo tengo, me parece que... El programa lo tengo que bajar ahora del... Ah, no, acá lo tengo. Sí, lo bajo. Acá. Y el próximo que nos toca ver es contratos electrónicos y contratos informáticos. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con documentos electrónicos. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Bien. Espérenme que anote la asistencia. 2 segunditos. Que no la anoté al principio. Cintia, ¿me pasas una lapicera, por favor? Fíjate allá arriba del heladero, no sé si hay una ahí. Millón de gracias. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles y ahí terminamos de descifrar lo que va a ser la tarea para ya desarrollar el miércoles que viene, ¿sí? Que tengan una linda semana y nos vemos el miércoles. No, profe. Chao a todos. Hasta luego. Chao a todos. Miércoles, Bien, hasta profe, luego. chao.